el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 3 de julio, día 184 de esta aventura de fe inolvidable por la Biblia en 365 días. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 3, hasta el capítulo 23, verso 30. Hechos, capítulo 21, verso 37, hasta el capítulo 22, verso 16. Volvemos a nuestras lecturas del Salmo 1, versos del 1 al 6, y Proverbios, capítulo 18, versos 11 y 12. Nuestro tema para el día de hoy es: no basta con leer la Biblia, destruye altares. Bienvenidos a esta hermosa comunidad que ama leer la Biblia. Nosotros leemos la Nueva Traducción Viviente y hoy llegamos a un pasaje que nos remueve el alma, porque nos muestra que no basta con leer la palabra de Dios. Hay que permitir que esa palabra nos atraviese, nos quebrante, nos lleve a limpiar altares que Dios nunca pidió. Josías no solo lloró al escuchar las Escrituras, actuó. Y ese mismo llamado es para ti y para mí el día de hoy. Y el día de ayer acabamos con el Salmo 150. Acabamos el libro de los Salmos. Pero no recuerdo haberles comentado que dentro de nuestra estrategia para leer la Biblia en 365 días, decidí volver a leer el libro de los Salmos, porque cada vez que nosotros leemos Salmos, no solamente tenemos paz en nuestra vida, sino también aprendemos a orar, a comunicarnos con Dios. Entonces, vamos a volver a comenzar nuestra lectura en los Salmos. Y sé que Dios algo nuevo nos hablará, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y antes de iniciar, quiero contarte el testimonio de Adriana Hernández desde Montreal, Canadá. Adriana me escribió desde Canadá para contarme una historia que solo puede venir de un Dios tan personal, tan tierno, tan soberano como el nuestro. Ella tiene una tía muy especial a la que llama con cariño Tita. Tita fue como su segunda mamá durante la infancia que ella vivió en Colombia. Hoy su tita tiene 96 años y su salud ha deteriorado. Ya no camina, apenas habla, pero aún reconoce a su familia. Adriana desde la infancia lloraba con el corazón partido, deseando poder despedirse de ella, abrazarla una última vez con paz. Todo parecía imposible: el pasaje, la visa, los tiempos. Pero entonces Dios intervino. Alguien le regaló los boletos, y en primera clase. Y cuando le preguntaron si no tendría problemas para volver a entrar a Canadá, Adriana respondió con una fe firme: Dios da los regalos completos, y si Él me lleva, Él me trae. Increíble, ¿qué tal Adriana? Así fue. Volvió sin problemas, pudo orar con su tita, ponerle alabanzas, leerle devocionales y recordarle que Jesús estaba ahí, junto a ella. Dios no solo le permitió el viaje, le regaló paz, consuelo y propósito. Adriana me escribió: gracias por tus devocionales, porque han aumentado mi fe y me han ayudado a compartir más de Dios con los que amo. Y yo solo puedo decirte gracias a ti, Adriana, porque hoy nos recordaste que Dios no solo hace milagros grandes, también responde a oraciones pequeñas, pero llenas de amor. Me gustaría que me acompañes en una oración. Dios, hoy no quiero que tu palabra pase por mí como una brisa. Quiero que me traspase como una espada, como un martillo que quebranta la piedra. Enséñame a vivir sin ídolos, a derribar todo lo que ocupa tu lugar, a restaurar lo que descuidé. Haz en mí una reforma verdadera, profunda, que no solo me emocione, sino que me transforme. Hoy decido rendirme delante de ti. No quiero vivir independiente de ti. Quiero obedecerte. Haz tu voluntad en mi vida, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí te pido que abras tu corazón, abras tu Biblia, le pides al Espíritu Santo que te hable,
porque hoy la reforma empieza en ti. Vamos con las lecturas del día. Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a iniciar unos versos antes para entrar en contexto. Verso 1. Dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaya, de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Musalam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también le dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Ahikam, hijo de Safat, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado obedeciendo todo lo que dice que debemos hacer. Marca ese verso. Verso 14. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahikam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjás, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los del pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra ese lugar y no se apartará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra será maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro de pacto que se había encontrado en el templo del Señor.
El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera, confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en ese rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente, el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas esas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, que ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios, desde Geba hasta Berseba. Destruyó los santuarios que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después, el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melec, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares de los reyes de Judá que habían construido en la azotea del palacio, sobre la habitación de Acaz, en el piso de arriba. El rey destruyó los altares de Manasés, que había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para los quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera, luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba, a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías. Y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel.
«Déjenlo en paz», respondió Josías. «No molesten sus huesos». Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después, Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel. Con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Luego, el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro de pacto. Verso 22. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Josías también se deshizo de los médiums y de los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Marca ese verso 25. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo: también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megido. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megido hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó el siguiente rey. Hasta ahí. No me van a creer, pero me he sentido frustrada porque he tenido que grabarme 2 veces esta misma lectura porque no salía el audio. Este pasaje se sitúa en el reino de Judá, bajo el liderazgo del joven rey Josías, quien comenzó a reinar con tan solo 8 años, y eso lo vimos el día de ayer, en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1. Lo asombroso es que, a diferencia de sus predecesores, él sí hizo lo bueno a los ojos del Señor. Así que ni sus antepasados ni su historia marcaron el destino de Josías. Él mismo tomó una decisión. A pesar de que su abuelo Manasés y que su padre Amón hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, Josías eligió buscar a Dios con sinceridad, provocar en el pueblo de Israel que ellos también despertaran y buscaran la voluntad de Dios para sus vidas. Esta historia se sitúa en el tiempo donde el templo había sido descuidado, la palabra de Dios había sido olvidada y el pueblo había mezclado su adoración con idolatría. El verdadero avivamiento comenzó, ¿sabes cuándo? No con música, tampoco con milagros, ni con eventos rimbombantes, sino con algo más silencioso y también más poderoso: la lectura de un libro olvidado, el libro de la ley de Moisés, la palabra de Dios. Eso fue lo que encontró Hilcías. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos del 3 al 13. Las verdaderas reformas comienzan cuando lo perdido vuelve a ser prioridad. Mientras ellos reconstruían el templo, el sacerdote Hilcías encontró un rollo, el libro de la ley, y se lo entregó a Safán. Safán se lo leyó al rey Josías. Al oírlo, Josías rasgó sus vestiduras en señal de profundo quebranto.
Le causaba dolor lo que estaba escuchando, porque se dio cuenta de que ni su abuelo, ni su padre, ni el pueblo, ni ningún juez antes había obedecido a la palabra de Dios. Todos habían hecho caso omiso. Dios no quiere que tú memorices toda la Biblia. Él quiere que la palabra de Dios te atraviese por dentro y te reconstruya desde adentro. La Biblia dice que su palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Así tiene que ser la palabra de Dios cada vez que nosotros la escuchamos. Con lo que se encontró Josías fue con la palabra de Dios. Quiero decirte, la Biblia no es un adorno solamente para cuando tú vas a la iglesia, sino es una herramienta para reformar tu vida. Vivimos en tiempos donde muchos ignoran las Escrituras. Josías recuerda que el primer paso hacia el cambio no es una emoción, es el arrepentimiento. Cuando Josías escuchó la palabra de Dios, automáticamente vino el arrepentimiento, el quebranto. Él rasgó sus vestiduras en señal de que, Dios, no te hemos estado obedeciendo, no te hemos estado haciendo caso a nada de lo que tú decías. Y eso lo dice en el verso 13, cuando dice, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Es ahí donde Josías es redargüido. He estado haciendo cualquier otra cosa, pero no lo que debía hacer, no lo que la Biblia dice que debía hacer. Es ahí cuando el líder, el rey, tiembla ante la palabra de Dios, que el pueblo comienza a temer a Dios. Versos del 14 al 20 de este mismo Segunda de Reyes, capítulo 22, Josías consulta a la profetisa Hulda. Ella confirma el juicio venidero por la maldad acumulada, pero le da una promesa personal. Le dice, porque tú te humillaste, en el verso 19, y tú reconociste verdaderamente a Dios. Él te ha escuchado y Él no enviará el desastre que ha prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Y aquí vemos una gran lección. La humildad de Josías hizo que también todo el pueblo sea protegido. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos líderes que no solo sepan hablar, sino que sepan quebrarse delante de Dios. Personas que sepan volver sus ojos a la palabra de Dios. Líderes que como Josías hagan del arrepentimiento una virtud pública y del temor de Dios su prioridad política. Segunda de Reyes, capítulo 23, comienza con el título Reformas. Y es que una reforma radical fue la que hizo Josías. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira el verso 3. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Se comprometió. Un compromiso, mira. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón, con todo el alma. Y de esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Y toda la gente se comprometió con el pacto. Josías no se conformó con leer la palabra de Dios, con escuchar lo que decía ese rollo. Él tomó una acción inmediata, una acción valiente. Él hizo un pacto delante del Señor. ¿Cuántas veces Dios te está llamando a ti a hacer un pacto con Él? Que vayas a su presencia y que de una vez por todas te comprometas. Pero que no sea un compromiso de la boca para afuera, que sea un compromiso real, un compromiso en el que tú le dices, Señor, nunca más voy a volver a adorar, a pecar o a hacer algo que te lastime el corazón. Él lo que hizo fue destruir todos los objetos de idolatría, expulsó a todos los sacerdotes paganos y eliminó de su vida todo lo que contaminaba su espiritualidad, los altares falsos, limpió la nación de todo lo que deshonraba a Dios.
este tipo de reforma nos confronta el día de hoy, porque no se trata de alejarse un poco del pecado. Hay quienes dicen, no, yo estoy comprometiéndome, estoy escuchando la palabra de Dios, así como la escuchó Josías, pero me estoy alejando un poco del pecado. No estás viviendo en santidad completa entonces. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Dios no quiere que te alejes un poco del pecado. Dios quiere que te alejes de todo lo que estás haciendo que tú sabes que está mal. Él quiere que tú destruyas de raíz todo lo que te separa de Él. De repente tú, al igual que yo, has hecho un pacto con Dios hace mucho tiempo y quizás hoy al escuchar mi voz estás recordando ese pacto y dices, no lo cumplí, Dios. Tengo que pedirte perdón por esto que, sabiendo lo que debía hacer, no lo hice. No me guardé. Volví a fallarte. Quiero recordarte que obediencia parcial, obediencia a medias, siempre es desobediencia total. Vuelve a tus pactos con Dios, a tus compromisos de corazón y ámalo con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Yo creo que aquellos a los que la palabra de Dios los confronta, los redarguye y les habla, deben saber que cuando a veces uno escucha ciertas cosas de la palabra de Dios, siente muchos deseos de llorar, de arrepentirse, de buscar a Dios, de cambiar. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que le sucedió a Josías. Inmediatamente él escuchó lo que Dios esperaba de él, lo que Dios esperaba de su gobierno. Él dijo, Dios no estaba haciendo nada de lo que tú querías que yo haga. ¿Cuántas cosas tengo que cambiar para mejorar, para alinearme con tu propósito? Verso 5 de Segunda de Reyes, capítulo 23. Me llamó mucho la atención porque dice, también destituyó a los sacerdotes paganos de los reyes anteriores de Judá que habían nombrado para ofrecer sacrificios en los altares en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Lo mismo hizo con los que ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes del cielo. Este versículo revela la profundidad de la contaminación espiritual en Judá. No se trataba solo de desobediencia, sino de una mezcla peligrosa entre la adoración al Dios verdadero y los cultos a astros, al sol, a la luna, a las constelaciones, a las fuerzas de la naturaleza. Josías, al descubrir la palabra de Dios, al escuchar ese rollo, entendió que no podía haber reforma real sin romper de raíz con todo lo que usurpaba el lugar de Dios. El día de hoy, aunque no tengamos altares a Baal en las esquinas, sí vemos una sed espiritual que muchos intentan saciar en lugares equivocados. Hay demasiada fascinación con los astros. Hay una idolatría maquillada. Las constelaciones que se mencionan en este versículo, en hebreo se refieren a Mazalot, una palabra que también se usaba para referirse a cuerpos celestes, con una supuesta influencia sobre el destino humano, a la astrología, a los horóscopos, que eran prácticas comunes en culturas como la babilónica y la egipcia. Y hoy, la idolatría ha cambiado de ropaje, pero no de esencia. La gente consulta más su carta astral en lugar de consultar la voluntad de Dios. Creen que un eclipse altera su energía, pero ignoran que fue Dios quien creó la luz y la separó de las tinieblas. Lo que tú no confrontas el día de hoy, lo consientes. Y lo que consientes toma poder sobre ti. Cuando leí palabra constelaciones, se me vino a la mente todos estos nuevos ritos y prácticas que mucha gente hace sobre constelaciones familiares, que son sanidad sin arrepentimiento, porque son una técnica psicoterapéutica que busca sanar traumas familiares mediante la visualización, mediante movimientos simbólicos. Y aunque aparentan brindar alivio, se sustentan en principios sin fundamento bíblico. A menudo incorporan prácticas esotéricas como canalización de energías, invocación de ancestros y muchas dinámicas que rayan con lo ocultista. El gran problema es que se intenta obtener sanidad emocional sin la cruz de Cristo.
Sanidad emocional sin la sangre de Cristo. Bienestar sin verdad. La mentira más peligrosa no es la que se opone a la verdad, sino la que se parece a ella. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No dijo una técnica correcta te hará libre, sino él dijo la verdad. Y la verdad no es un método, la verdad no es una técnica, la verdad es una persona, es Jesús, Jesucristo. El día de hoy hay personas que se ofrecen en cultos o ritos a la Pachamama y adoran a la creación, a las estrellas, al universo. Ofrecen a la Madre Tierra, al espíritu del agua, al poder del sol y dicen, eso es inofensivo. Te equivocas, eso no es inofensivo. Es idolatría antigua con un lenguaje moderno. El libro de Romanos, capítulo 1, verso 25, dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por la mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó en lugar de al Creador mismo. No es espiritualidad ancestral, es desviación de la verdad. Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso lo sabemos porque lo dice la Biblia en Isaías capítulo 42, verso 8. La tierra no necesita que le demos frutos. Nosotros necesitamos al Creador para dar mucho fruto. Hoy más que nunca se necesita discernimiento, porque muchos buscan paz interior, pero no se han rendido a Dios del todo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 21 al 23. Después de destruir los altares, Josías restablece la Pascua, una fiesta que había sido olvidada desde los días de los jueces, nos dice el verso 22. La Pascua no solo era una cena, era recordar quién es Dios y lo que hizo por su pueblo. La celebración espiritual viene después de la limpieza espiritual. ¿Qué pasaría si tú recordaras la Santa Cena como la historia de tu propia libertad? Todos nosotros venimos siendo transformados por la palabra de Dios. Ya estamos teniendo esta limpieza espiritual. Vamos rumbo a estos 200 días leyendo la Biblia. Y algo que yo sentí muy fuerte en mi corazón es que vamos a celebrar como comunidad, haciendo una santa cena, unidos por estos 200 días de la lectura de la Biblia. Y sé que eso marcará un antes y un después en tu vida. La Santa Cena la hizo Jesús con sus discípulos. La Santa Cena normalmente la hacemos en Pascua, pero ¿saben qué? Jesús dijo que debíamos hacer la Santa Cena para recordar qué fue lo que Él hizo por nosotros. Ya más adelante iré contándoles cómo es que vamos a hacer, pero es algo que Dios puso en mi corazón e incluso hasta tuve un sueño. Así que sé que esto será poderoso. Y por último, en Segunda de Reyes capítulo 23, versos del 28 al 30, Josías murió en batalla, enfrentando al faraón Necao de Egipto. Muchos se preguntan, ¿pero por qué murió tan pronto? ¿Por qué alguien tan obediente no vivió más? Y la respuesta está en el legado. Josías no fue llamado a durar más, sino a marcar generaciones. La meta de tu vida no es la longevidad, es el impacto. Dios te mide por obediencia, no por duración. ¿Tú estás más preocupado por vivir más o por vivir con propósito? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué te gustaría que diga tu epitafio? Mira lo que dijeron de Josías, verso 25. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces, nunca más hubo un rey como él. Acompáñame en una oración. Señor, guárdame de toda práctica que parezca luz, pero que me aleje de ti. Llévame a discernir con tu Espíritu Santo entre lo que es verdadero y lo que me aleja de ti. Que no me deje llevar en tratar de buscar paz en los astros, ni sanidad en rituales vacíos, sino que mi vida esté llena de tu presencia, Espíritu Santo. Hoy renuncio a toda forma de idolatría moderna y me alineo solo contigo, Dios, el Creador del cielo
y de la tierra. Señor, así como Josías, quiero volver a tu palabra con un corazón quebrantado. No quiero dejar altares medio caídos, ni pecados medio vencidos. Haz en mí, Dios, una reforma total. Limpia en mi vida todo lo que te desagrada. Yo te doy total permiso, total autoridad, Dios, para que arranques, saques de mí, Señor, todo lo que te deshonra. Restáurame en ese pacto de amor. Hoy renuevo mi pacto contigo, mi pacto de compromiso, de amarte, de servirte, sin condiciones, sin límites, Dios. Dame la pasión de Josías, el discernimiento de Hulda y la valentía para obedecer aunque duela. Hoy decido caminar contigo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, Dios. Mi vida para ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hechos capítulo 21, verso 37. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿Puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado Los Asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso, de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Hechos capítulo 22. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí, en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, los cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese instante pude verlo. Después me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás testigo y les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Se dieron cuenta de que la historia de Pablo se convirtió en el mensaje de Pablo en su sermón. Pablo acababa de ser arrestado en Jerusalén tras el disturbio del templo provocado por los judíos, que lo acusaban falsamente de profanar el lugar sagrado. Cuando los soldados romanos lo llevan, Pablo pide permiso para hablar al pueblo.
Esta escena ocurre en las escalinatas de la fortaleza de Antonia, frente a un público hostil. Sin embargo, Pablo no se defiende con argumentos jurídicos, sino con su testimonio personal. Les habla en arameo, el idioma del pueblo, lo que capta inmediatamente su atención. Verso 4 de Hechos 22 dice: «Perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel». Pablo no esconde su pasado, lo pone sobre la mesa con valentía. Tampoco edita su historia, ni mucho menos maquilla su testimonio, porque tu pasado no te descalifica, es el escenario para la gloria de Dios. Dios no busca gente perfecta, sino corazones rendidos que estén dispuestos a usar sus cicatrices como vitrinas de la gracia de Dios. Muchos tienen temor de hablar de su pasado por vergüenza, por culpa. Pero cuando lo traemos bajo la luz de Cristo, Dios convierte tu dolor en un propósito. Pablo era un perseguidor de cristianos, sí, pero ese mismo pasado le da la autoridad para mostrar el cambio que Cristo hizo en él. Así que no huyas de tu historia, porque tu pasado puede ser la plataforma que Dios use para liberar a otros de su presente. Luego, en Hechos capítulo 22, verso 7, la Biblia nos dice que Jesús le dice a Pablo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Jesús lo llama por su nombre hebreo, incluso cuando Saulo estaba completamente equivocado. Esta repetición expresa urgencia, pero también expresa amor. Dios nunca grita para condenarte. Él susurra tu nombre para redimirte. Dios te conoce por tu nombre, incluso cuando tú estás ciego por tus errores. Dios te busca, aun cuando tú no lo estás buscando a Él. ¿Te has dado cuenta de eso? Saulo no estaba orando, él tampoco estaba ayunando, ni siquiera estaba leyendo la Biblia. Él estaba respirando amenazas, pero Dios decide intervenir. Así que no es tu perfección lo que atrae la atención de Dios, sino su amor incondicional por ti. Dios te ama. A veces Él interrumpe tus planes para revelarse a ti. Y el verso 10 dice: «¿Qué debo hacer, Señor?», le pregunté. Y esa es la oración que cambia destinos, porque la obediencia comienza cuando tú dejas de preguntar por qué y comienzas a decirle a Dios: «¿Qué debo hacer?». El Saulo terco, el Saulo fuerte, el Saulo convencido se convierte en un Pablo obediente, un Pablo humilde, un Pablo disponible. Esta pregunta revela que había ocurrido una verdadera rendición en su vida. Cuando tú enfrentes un quiebre en tu camino, en vez de exigir respuestas, pídele a Dios dirección. La fe no siempre necesita entender, pero sí siempre necesita obedecer. Mira lo que Dios le dice a Pablo en el verso 15: «Pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído». El propósito de Dios no era solo salvar a Pablo, era enviarlo, porque su historia no terminaba en su conversión, comenzaba recién ahí. Su testimonio se convirtió en un sermón, en un mensaje, su historia en su ministerio. Y Dios no solo lo perdonó, le dio una misión. Pablo pasó de ser perseguidor a ser predicador, de asesino a apóstol, y todo comenzó con una pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? Hoy quizás tú también estás en medio del ruido de la vida, sintiéndote malentendido, atacado, limitado. Pero tal como Pablo en esa escalinata, Dios quiere usar tu historia para hablar al corazón de otros. Convierte tus heridas en historias y tus procesos en tu próximo testimonio. Salmo 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos,
pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. He decidido repetir los salmos y es parte de mi estrategia al momento de la lectura bíblica. No es un retroceso, es una profundización. Volvemos a ellos porque son los salmos, nuestra escuela de la oración, donde nosotros aprendemos a hablar con Dios desde lo más profundo del corazón. Y si no aprendemos a orar con la palabra de Dios, terminaremos repitiendo frases vacías en los momentos difíciles. Mi deseo y oración es que vivamos en una conversación constante con Dios. Y los salmos son aquellos que nos dan esas bases. Meditemos en este Salmo 1. Son solamente 6 versos. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malvados, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Te das cuenta de que nuevamente nos hablan de la palabra de Dios, de la ley del Señor, que está increíblemente conectado con Josías y nuestra lectura de Segunda de Reyes. Lo primero que quiero que veamos es que tus decisiones espirituales determinan tu dirección. El salmista comienza con un verbo en negativo: no seguir el consejo, no andar en los caminos del pecado, no juntarse con los burlones, pero lo hace para revelar un principio profundo. Lo que tú evitas también te forma. Ya sabíamos que lo que toleramos hoy en nuestro entorno, mañana gobernará nuestro interior. Hoy muchas personas viven en ansiedad, no porque Dios no les hable, sino porque han escuchado más el consejo del mundo que el consejo de la palabra de Dios. La ansiedad crece cuando los malvados te dictan tus decisiones y no es Dios. ¿Quién está influenciando más en tu vida? ¿El TikTok? ¿Los temores? ¿O la palabra de Dios? Y ahora, la clave no es solo evitar lo malo, sino deleitarte en lo correcto. Porque la Biblia dice, sino que se deleitan en la ley del Señor. Aquí aparece la diferencia entre alguien que vive frustrado y otro floreciente, el deleite. Eso no es una obligación, es un gozo. No es una tarea, es un refugio. Dios no está buscando lectores bíblicos apurados. Él busca hijos que se enamoren de su voz. El término, la ley del Señor, es ese Torá, que no se refiere solo a los mandamientos, sino a las instrucciones de vida. En la Biblia encontramos nuestro manual del fabricante, nuestro manual de sabiduría práctica. Así que antes de leer la Biblia, repite: hoy no vengo a cumplir con un reto, hoy vengo a escuchar a mi Padre. Hoy vengo a recibir las cartas de amor de Dios para mí. ¿Te das cuenta que el Salmo dice meditando en ella de día y de noche? Y es que la palabra de Dios tiene que procesarse lentamente hasta digerirse la verdad. El verbo meditar no es leer rápido, sino digerir la palabra, como un pan caliente. Ahora, la meditación bíblica, porque algunos pueden estar pensando en meditación otras cosas, la meditación bíblica no es vaciar tu mente, es llenarla de la palabra de Dios, es llenarla con lo eterno, es llenarla con oración. Significa llevar una palabra durante todo el día como una promesa que no sueltas. Así como muchos no pueden dormir sin antes revisar su celular, entrena tu mente para que la última notificación del día sea una verdad eterna. Para que lo primero que hagas en tu día también sea buscar la palabra de Dios. Verso 3 dice: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Eres como un árbol, pero tu fruto no es automático, depende de tus raíces. En el Antiguo Oriente, estar cerca del agua era sinónimo de bendición perpetua. Aquel salmista dice: si tu raíz está en la palabra de Dios, no temerás la sequía. Así que no es suerte, es siembra diaria. El fruto no depende del clima, sino del río debajo. Establece un horario fijo para tener tu tiempo devocional con Dios. No lo sientas como un reto, como algo que tienes que hacer, sino como un riego para tu vida. Tú eres la plantita
Y el agricultor es el Señor. Es Él el que con su palabra nos va regando. Y lo mejor de todo es que cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, prosperamos en todo lo que hacemos. Tú no te explicas y dices, pero ¿cómo es que ahora me está yendo bien? ¿Cómo es que ahora Dios me está dando más? Porque nos hemos acercado a la palabra de Dios. Porque dice, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y mira el verso 4. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Sin Dios, todo éxito es como paja que el viento se lleva. El contraste es brutal. La paja no tiene raíz, no da fruto, no pesa, solo ocupa espacio. La paja representa a quienes florecen por un tiempo, pero su éxito no tiene eternidad. Sus logros no alimentan a nadie. Es el espejismo de las redes sociales, popularidad sin propósito. Hay muchos influencers que son millonarios de seguidores y pobres en identidad. La raíz no está en tus cifras, sino en tu ancla en la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Qué estás cultivando hoy? Verso 6 dice, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. La mirada de Dios dirige tu camino. La presencia de Dios no solo observa, sino que guía. Él cuida el camino del justo. No porque el justo no tropiece, sino porque eligió caminar con Él. Y caminar con Dios, aunque parezca lento, siempre te llevará al destino correcto. Por favor, no te compares con los que avanzan sin Dios. Su final no es el tuyo. Si Dios va contigo, vas en el camino correcto. Ora conmigo y dile, Señor, gracias por enseñarnos a orar a través de tu palabra. Hoy no queremos ser paja en el viento, sino árboles firmes junto a tu río de vida. Enséñanos a deleitarnos en ti, a meditar en tus promesas, a meditar en tu palabra, a caminar con una raíz profunda en ti, que nuestra fe no sea moda, sino que sea fruto. Háblanos mientras caminamos, transforma nuestros pensamientos mientras meditamos, Dios. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas con este reto, porque esto no es para nosotros una obligación. Este es un deleite, es una alegría. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 18, versos 11 y 12. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Este proverbio no condena la riqueza, sino la confianza en ella como si fuera sustituto de Dios. El verbo clave aquí es piensan. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Esa es una percepción, pero no es una verdad. Se trata de una muralla imaginaria, como un castillo de arena que parece firme hasta que sube la marea. Lo más peligroso de la autosuficiencia es que no te das cuenta de que estás cayendo en ella, porque el suelo parece estable mientras se desmorona. Muchos hoy sienten que su muralla es el ahorro, el título profesional, el apellido, las conexiones o su inteligencia. Pero todo eso sin Dios es como confiar en una sombrilla cuando estamos pasando un huracán. Pregúntate, ¿alguna de estas cosas que a mí me dan seguridad podrían desplomarse sin previo aviso? ¿Está mi paz cimentada en algo eterno o en algo frágil? La arrogancia va delante de la destrucción. La arrogancia es una trampa silenciosa que te hace creer que no necesitas consejo, que no necesitas dirección, que tampoco necesitas dependencia de Dios. Pero también me gustaría recordarte algo. El orgullo es el único pecado que convierte a los ángeles en demonios. Salomón vivió eso. En sus años de gloria, él construyó el templo, pero más adelante, por autosuficiencia, permitió ídolos en su palacio. El orgullo no siempre se ve altanero. A veces se disfraza de independencia. ¿Cuántas veces preferimos intentar resolverlo todos solos antes que pedir oración o ayuda? La autosuficiencia es esa arrogancia disfrazada de fortaleza. Pero el mismo proverbio dice que la humildad precede al honor. Y aquí hay una verdad espiritual muy profunda. Dios honra al que se humilla, no al que se impone. Jesús lo modeló
Él no buscó un trono, Él buscó una cruz. Y por eso fue exaltado. Dile conmigo a Dios: examina mi corazón y muéstrame dónde he confiado más en mis logros que en tu fidelidad. Hoy renuncio a la ilusión del control, a la autosuficiencia, al orgullo que me aleja de ti. Enséñame a caminar en humildad, a depender de tu guía, Dios, y no de mis planes. Que mi confianza esté plantada en ti y no en estas murallas imaginarias. Y cada vez, Dios, que tengo orgullo, encárgate tú de bajarme del caballo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 184. Check. Y antes de comenzar con los cumpleaños de hoy, quiero recordarles 3 cosas importantes. Primero, si tienen un pedido de oración, escríbanlo directamente en la plataforma donde escuchan este podcast. Segundo, si Dios ya ha hecho algo en sus vidas a través de este reto de la Biblia en 365 días o porque ustedes han estado orando mucho, envíame el testimonio, ya sea en texto o en audio, a mi correo wen.neciosub@gmail.com. Y tercero, si eres parte de esta comunidad y quieres que se te salude por tu cumpleaños, escríbeme a través de mis redes sociales y trata de hacerlo con varios días de anticipación. Ahora sí, vamos a celebrar a los que hoy, 3 de julio, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Roxana Ferrera desde Honduras. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga el día de hoy y todos los días de tu vida. Feliz cumpleaños para Oscar Ruiz desde Bogotá, Colombia. Tu esposa y tus hijos te aman profundamente y te bendicen. Oro para que el Señor te siga fortaleciendo como el pilar en tu familia. Feliz cumpleaños para Zoraida López Mejía, una paisa de Medellín, Colombia. Que el gozo del Señor sea tu fuerza en este nuevo año. Feliz cumpleaños para Marta Guzmán. Que el cielo se alegre contigo el día de hoy y que tu fe crezca aún más firme cada día. Feliz cumpleaños para Juan Camilo Nieto Serrano. Dios tiene grandes planes contigo. Que cada paso esté guiado por su sabiduría. Feliz cumpleaños para Desiree Rodríguez, una puertorriqueña viviendo en Buffalo, Nueva York. Qué emoción celebrar contigo tus 40 años. Tú eres una fiel oyente, una mujer llena del Espíritu Santo. Gracias, Desiree. Que Dios te bendiga. Un saludo doble a las gemelas Lupita Moreno y Laura Moreno, que cumplen 30 años en Temuaya, Estado de México. Qué hermoso que compartan la vida, la fe y este reto juntas. Que tengan días maravillosos. Feliz cumpleaños para Jaime González. Feliz cumpleaños número 83 de parte de tu amada esposa Mari González y de toda tu familia. Ellos te dicen gracias por mostrarnos que en Cristo los años son riqueza de sabiduría. Feliz cumpleaños para Osvaldo Mesa desde León, Guanajuato. Que Dios siga escribiendo una historia hermosa en tu vida. Feliz cumpleaños para Carlita. Celebramos tus 27 años. Oro especialmente por ese deseo tan profundo de ser mamá. Créelo con todo tu corazón que para Dios no hay imposibles. Feliz cumpleaños para Jorbert Castro. Feliz vida. Tú eres un sobreviviente. ¿Y sabes por qué? Porque allá arriba te aman. Y aquí en la tierra también. Tu esposa me envió muchas bendiciones para ti. Dios aún tiene capítulos gloriosos para ti. Ánimo. Y finalmente quiero enviar un saludo grande para Madeley Villavicencio, que cumple hoy 12 añitos, con un abrazo especial de parte de su mami, que la ama inmensamente desde Riobamba, Ecuador. Sigue brillando, Madeley. El Señor es tu guía. Muchas gracias, querida comunidad, por continuar hasta aquí con este reto. El amor de Dios nos sostiene, nos da esa fuerza para continuar. Su palabra es nuestra guía y el Espíritu Santo es aquel que nos revela todas las cosas. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.